Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo soy Patricia Arreola, te doy la bienvenida el día de hoy a una psicorreflexión más. Y el día de hoy vamos a estar platicando de algo bien interesante, la relación entre madres e hijas. Este mes de la madre, como sabes, me he dedicado a hablar, pues en relación al asunto de la maternidad y pues este era un tema inevitable, ¿no? Hablar de esta relación que nosotras como mujeres tenemos con nuestras madres y también la relación que nuestras madres tuvieron con las suyas, con las abuelas. Em, y es bien interesante cuando estuve como analizando desde dónde empezar a platicarte sobre este asunto, pues pensaba, por ejemplo, desde el embarazo de nuestra madre y pensaba, por ejemplo, en esa célula primaria que dio origen a mi vida, en realidad es una célula de mi abuela. Entonces, cómo esta relación de nosotras entre mujeres va siendo tan íntima, ¿no? Em, los varones van teniendo la formación de su célula, espermatozoide, pues, continuamente, y sin embargo, nosotras, las mujeres, esa célula, pues, nos es dada desde, pues, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? La vamos acompañando durante toda su niñez, su adolescencia, hasta que llega el momento en el que nos concibe y empezamos a nuestro caminar juntas. Entonces, si bien la relación entre varones y madres también es importante, genera otro tipo de vivencias, de lugares de encuentro, etcétera, me parece que la relación madre-hija es una relación entrañable. Y les digo, inclusive, pues como que nos lleva a esta tercera generación de manera súper directa, ¿no? Esa ese ovulito que me engendró, pues, fue instalado directamente por mi abuela en mi madre. Entonces, híjole, se me hace un tema interesantísimo. Y además, es un tema que se ha retratado de muchas maneras, desde y aquí voy a poner como los 2 polos opuestos, desde donde podemos ir encontrándonos esta relación. Desde la total indiferencia, una relación en la que hay mucho conflicto, en la que hay constantes desencuentros, hasta una relación totalmente, simbiótica o codependiente, como ustedes prefieran llamarlo. Entonces, pues, la idea del día de hoy es ir descubriendo como estos 2 polos opuestos en los que la relación madre-hija se nos da, para que cada una de nosotras pueda descubrir hacia dónde quiere avanzar, ¿no? Quizá yo estoy en uno de los polos, estoy en otro de los polos, pero al final, para, como comúnmente decimos, sanar esta relación, mi trabajo es ir caminando hacia una relación de muchísimo más encuentro, conexión, comprensión, salud, en fin, bienestar entre ambas. Y pues no es una tarea fácil y entonces eso precisamente es de lo que quiero platicarles el día de hoy. Ya veo que por acá andan conectadas, entonces me da muchísimo gusto saludarlas. Hola, Reina, ¿qué tal? Muy buen día. Y a todos los demás que se están conectando también, muy buenos días. Recuerden que si la información que yo les proporciono el día de hoy creen que pueda ser de utilidad a alguien más, pues compártanla. Y si no, esta persona no tiene Facebook, espérense un ratito hasta el viernes y entonces la pueden compartir a través de Spotify o a través de YouTube. Psicoreflexiones por Patricia Arreola y ahí me encuentran, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la mamá, que es ahora sí que por el principio, la madre. Hay arquetipos que vamos siguiendo con respecto a cómo ser madres, esos modelos de alguna manera heredados culturalmente y que nos marcan cómo es que debe de ser una madre. Hace poquito que fue el Día de las Madres, otra vez, de nuevo, porque ya van varias veces que me llega este video y me llama la atención cada que me llega y lo vuelvo a abrir. Me llegó el video de, em,
es una situación en la que hay un reclutador y al reclutador le van llegando diferentes candidatos para ocupar una posición. Y entonces el reclutador se dedica a describirles cómo es el puesto. Y entonces les empieza a compartir cosas como, el puesto requiere una persona con mucha energía. El puesto requiere una persona que esté disponible 24 horas, 7 días de la semana. El puesto requiere que los demás, los socios, terminen de comer antes de que esta persona, este candidato o este puesto más bien, se siente a comer. El puesto requiere que sepa conocimientos por lo menos básicos de muchas áreas, como cocina, como que tenga desde luego una licencia para manejar, que conozca ciertas bases de psicología y de crianza, que conozca acerca de motivación, trabajo en equipo, y entonces empieza a dar una lista de requerimientos y por el otro lado, comenzamos a ver una serie de candidatos totalmente sorprendidos de esto que les están diciendo que implica ese puesto. Y además, pues la remuneración para este trabajo es 0 pesos, ¿no? Entonces es cuando todo el mundo ya cae desmayado y dice, no, muchas gracias. Yo de verdad no participaría por este puesto porque es inhumano, porque es inalcanzable, no se puede, etcétera, etcétera. Y entonces el entrevistador les dice, bueno, hay alguien que realmente sí está gustoso y siempre está de muy buen humor realizando esta tarea. Y entonces todos los candidatos se quedan sorprendidos. ¿Quién? ¿No? Y el entrevistador les dice, tu mamá. Y entonces, bueno, ahí las reacciones no se hacen esperar y entonces, gracias mamá por todo lo que tú me das y nunca me había puesto a pensar en todo lo que tú das, con tanta generosidad, etcétera, etcétera. Es un mensaje que me llama muchísimo la atención por 2 motivos. Porque señala precisamente situaciones reales, de verdad, creo que muchas mujeres viven la maternidad desde esos espacios. Creo que en algún momento de mi vida yo también sentí que esa era la manera en la que yo tenía que vivir mi maternidad, pero además porque cuando empiezan a agradecer y todo, realmente la idea que se queda después de escuchar este mensaje es de que así tenemos que ser las mamás. Eso es un arquetipo, ¿no? Un modelo, una descripción de puesto que nos muestra cuáles son las habilidades, características, actitudes, aptitudes, etcétera, que nosotros como mujeres tenemos que cubrir para poder ser consideradas exitosas en la tarea que realizamos. Y como bien lo dicen los entrevistados, esta descripción de puesto es inhumana, es imposible de alcanzar, es súper cansada. Em, Me parece que además es un ideal, ¿no? Está idealizada. Y eso precisamente creo que es, en principio, lo que empieza a hacer que nuestra relación con nuestra madre comience por ser complicada. Porque imaginen a una mujer esforzándose desde que se levanta hasta que se acuesta o más, tratando de cubrir esa descripción de puestos. De verdad, de verdad, de verdad, es inhumano. No, es imposible. Eh, y lo impresionante de esto es que, como les decía hace ratito, hay muchas mujeres que nos esforzamos o que nos esforzamos en algún momento de nuestra vida intermitentemente para cubrir eso y si no, nos sentimos malas madres. Em, Romper con este modelo es ir contracorriente. Y entonces ir contracorriente genera mucho estrés y mucha angustia.
Y ahí es donde viene el papel de la hija, ¿no? Cómo yo, como hija, teniendo ese modelo de madre, tomo mi vida y empiezo realmente a vivir de manera independiente, o sea, tomando mis propias decisiones en mi voluntad, sin sentirme estresada, ansiosa, culpable o que estoy traicionando a mi mamá. ¡Oh! Está complicado, ¿no? Pero bueno, fíjense, ahorita les hice así como que el resumen desde dónde comienza a haber esta situación conflictiva, esta relación conflictiva entre madres e hijas. Estaba leyendo este libro de Sanando la herida materna de Aura Medina y me gustó mucho una analogía que ella hace. Dice, cuando somos niñas necesitamos, ahora sí que inevitablemente, tener un espejo en donde mirarnos, porque necesitamos reconocer quiénes somos, integrar quiénes somos, pero nadie se puede ver una verruga que tiene en la espalda por sí mismo. Necesita un espejo para poder mirarse completamente. Y entonces, emocionalmente, este reflejo lo constituye una madre, ¿no? Es quien me va diciendo, si estoy bien, si estoy mal, qué conductas son funcionales, qué conductas son disfuncionales, cómo tengo que hacerle para adaptarme en esta sociedad, cómo tengo que hacerle para ir siendo cada vez más autosuficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego es la madre y el padre, pero, pero todavía en nuestra sociedad quien lleva ese rol de manera como muchísimo más determinante es la madre. Y creo que va a ser algo que no va a ser borrado, no va a ser fácilmente erradicado, ¿no? Y no sé además si sería lo ideal. La realidad es esa, la realidad es que el primer espejo en el que nos miramos es el espejo de nuestras madres. Y como mujeres, aún más, porque hay una identificación en mi sexo, en mi género. Y entonces yo necesito voltear a ver cómo es ser mujer. Decía Simone de Beauvoir que no nacemos mujeres, nos vamos construyendo en ello. Y entonces es justamente en esa construcción en la que yo empiezo a entender qué significa ser mujer. Pero ¿qué pasa cuando hay una mujer con estos mandatos patriarcales que son impuestos de una manera como tan rígida, tan contundente, tan, em, híjole, tan disfuncional inclusive? Pues esa mujer también va siendo un espejo, pero un espejo que está roto, un espejo que también en estarse mirando a través de los ojos de los demás, ha dejado de tener una identidad propia. Se ha volcado en su casa, en su familia, en las personas necesitadas, en tantas otras cosas fuera de ella, que tomar conciencia y contacto con ella misma ha sido un trabajo en el que le queda muy poco tiempo. Y entonces resulta ser un espejo roto. Y entonces, esa madre también empieza a hacer proyecciones acerca de su propio ser y de su propia tarea como madre en su hija. Y muchas veces lo hace a través de mandatos, ¿no? Hay que ser muy limpias. El otro día justo discutía acerca de em, pues de esta situación en la que a muchas mujeres se les va criando como en la compulsión a la limpieza, ¿no? Yo reflexionaba en esto y decía, es algo que necesitamos cambiar mucho porque esa ni siquiera podría llamarse compulsión, sino esa necesidad de vivir, habitar un lugar limpio, tendría que ser algo que, pues, ahora sí que transmitiéramos equitativamente hombres y mujeres, y entre hombres y mujeres. Pero tradicionalmente, culturalmente, ha sido algo que en mayor medida se ha dejado en manos de las mujeres. Y entonces esa mujer angustiada por mostrar su casa limpia, porque si no, se falla a ella, le falla a su familia, le falla a la sociedad, pero además le falla a esa relación
primaria, tan importante, porque significó su vida, ¿no? Y su supervivencia, a su madre. Está fallando a su madre. Y son ese tipo de cosas las que nos van vaciando y entonces termino por estar rota. Y si no hago un trabajo de reincorporación de mi ser, de autoconocimiento, de reconocimiento, pues entonces de donde me agarro es de las creencias, de las costumbres, de los rituales, de los mandatos que voy heredándole a esta hija. Y desde luego, el agarrarme de todo eso externo impide que yo haga el trabajo más importante al final, que ya lo habíamos platicado cuando hablamos acerca de crianza genuina, ¿no? Es ese trabajo de conexión con mis hijos y especialmente con mi hija. Entonces, pues la hija va creciendo desconectada de su madre. O, como les decía, en el extremo contrario, totalmente simbiótica con su madre. Em, la desconexión, por su lado, lo que causa son enfrentamientos, conflicto, mucha angustia, ¿no? Porque además en este juego en el que si hay conflicto, entonces quiere decir que ya no nos queremos, o hay esta creencia de que si hay conflicto quiere decir que no nos queremos, se empieza a generar eso de, híjole, no me puedo pelear con mi mamá porque eso va a terminar nuestra relación. O me peleo, híjole, de una manera impresionante con ella para realmente terminar y cortar ese vínculo, esa relación, porque el vínculo nunca se corta, pero esa relación. Y eso genera mucha ansiedad. Nos genera muchísima ansiedad a las mujeres. Nos genera también la sensación de abandono, la sensación de rechazo, la sensación de que no somos apreciadas, de que no estamos siendo suficientes, no soy suficientemente buena hija. Y además, por el contrario, esta sensación de vergüenza por no ser suficiente o de culpa por no estar como cumpliendo toda esta serie de expectativas con mi madre. Entonces, ahí está este polo opuesto, este extremo, ¿no? En el otro extremo, esa hija que al contrario, ¿no? Fum, 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 o sea, copy, paste, copy, paste, copy, paste, y entonces voy siendo total y absolutamente simbiótica con mi madre. En estar como totalmente en confluencia con ella, totalmente entrelazada, simbiótica, amueganada, como le quieran decir, ¿dónde quedo yo? Queda una sensación total de vacío. Ya no sé quién soy, ya no sé si lo que estoy haciendo es porque realmente es un deseo interior o porque quiero seguir este patrón que mi madre pues me ha enseñado, ¿no? Y que lo puedo repetir incluso a nivel de mi familia, ¿no? Es curioso cuando empezamos a ver en estas, ¿cómo se llama? En estos sistemas familiares, cómo la relación que tuvieron mis padres, hagan de cuenta que igualito el mismo conflicto entre mis padres es un conflicto que llevo yo a replicar en mi vida matrimonial, ¿no? En esas partes en las que estoy totalmente haciendo una relación codependiente con mi madre, ¿no? Y me siento también, desde luego, pues desvalida, débil, porque además, si no está mi madre, ya no sé cómo ejercer mi maternidad. Si no está mi madre, ya no sé cómo ser mujer. Si no está mi madre, vamos, si no está mi madre, me muero. O sea, simbólicamente, pero me muero, ¿no? Me desvanezco, me difumino, y eso es muy doloroso. Perderse a uno mismo, me parece que es de las cosas más dolorosas que puede experimentar un ser humano a nivel emocional. Entonces, em, ¿qué es lo que necesitamos hacer para entonces, o cuál es el trabajo que necesitamos hacer para ir sanando, em, saneando, mejorando, reconectando esa relación con mamá?
A mí me gusta mucho, algo que, Harriet Lerner, em, en su libro ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre de este libro en específico. The Dance of Connection, perdón, La danza de la conexión. Y también lo retoma un poco en La danza de la ira. Em, lo que dice Harriet Lerner es, en principio, vamos a entender que ese arquetipo con el que nos estamos comparando, y hay que entender y reconocer que ese arquetipo es un arquetipo inalcanzable. Y que antes que ser esa madre ideal, somos humanos, somos mujeres. Y entonces necesitamos empezar a cultivar una mirada compasiva frente a las historias de nuestras madres. Empezar a ver desde dónde esa madre fue criada, en qué contextos, en qué época, con qué tipo de madre y padre, cómo era su situación económica, cuál era su escolaridad, en fin, todos estos elementos que me pueden ayudar a entender por qué mi madre reacciona conmigo de la manera en la que lo está haciendo. Y también entender cuáles son los míos propios, ¿no? Entender, yo muchas veces en los círculos de mujeres pongo en el centro del círculo una matrushka. Y ahorita me recordé a una persona que me decía: "Ay, ya vienes con tu matrushka, ya me dio miedo". ¿Por qué me decía: "Ya vienes con tu matrushka, ya me dio miedo"? Porque era empezar a sacar las muñequitas de esa matrushka y empezar a ver que cada muñequita también puede ser una muñequita independiente, pero que van teniendo diferentes techos. Está la muñequita más chiquita y está una muñequita más grandota. Quizá en el contexto histórico, cultural, familiar, etcétera, en el que yo nací, crecí, me habilita y me empodera a hacer cosas que mi madre no pudo hacer. Y quizá algunas de sus creencias y limitaciones, como siempre, van a estar en referencia a los techos que ella vivió. Entonces, el que ambas nos empecemos a ver desde ese lugar, ¿cuál matrushka de todo el juego soy yo? Podemos entender mejor cuáles son nuestros alcances y con total libertad abrazar a mi madre, meterme en esa matrusquita o meterla adentro, como sea el caso, ¿no? O sea, unir esas 2 muñequitas y decir: "Vamos para adelante", porque la vida es hacia adelante. Yo lo que espero es que mi hija pueda tener oportunidades de equidad, oportunidades de desarrollo, oportunidades de tener una mejor relación de pareja que las que yo tuve. Pero es importante que ella conozca los contextos en los que yo crecí para entender por qué es que mis relaciones, mis interacciones, etcétera, son de esta manera. Entonces, Harriet Lerner pone como referencia esto en principio, ¿no? Conocer la historia de mi madre. Y desde un lugar de mucha ingenuidad, ¿no? De mucha curiosidad, hacerle preguntas acerca de su historia. ¿En dónde naciste? Cómo era mi abuela? ¿Cómo vivía mi abuela en el momento en el que te concibió? ¿No? ¿En dónde estaban? ¿Dónde vivían? ¿Cómo la trataba su papá? ¿Cómo la trataba su mamá? ¿Por qué estudió? ¿Por qué no estudió? ¿En dónde trabajó? ¿Y cómo eso afectó tu vida y tu crecimiento? Este, y empezar a entender un poco esa historia. Y creo que es bien bonito cuando empezamos a cultivar esa relación con mi madre, cuando la empiezo a ver como la mujer. Porque acuérdense, ese arquetipo idealizado de la madre siempre me va a dejar en deuda. Uy, es que a mí mi mamá nunca me abrazó. Uy, es que a mi mamá, pues, nunca me acompañó, a los juegos con mis amigas. Ay, es que mi mamá y entonces, o sea, tenemos idealizadas todos esos roles y actividades, y están tan idealizadas que inevitablemente nuestra madre quedará con nosotros en deuda, no hay para dónde moverse. Entonces,
dejemos a un lado ese arquetipo y entonces hagamos conexión con la mujer, con ese ser humano, ¿no? A veces, inclusive hacer conexión con ese ser humano despierta en mí misma, ¡ay!, ¿no? Ese, de repente alguna sensación como de repele, ¿no? Pero trabajémosla, ¿no? Trabajémosla. Esta parte de tu historia, híjole, me llama la atención, me mueve. Ajá, fíjate, estoy cayendo en cuenta en esto y aquello. Y entonces, a su vez, mi madre también puede empezar una conexión conmigo desde esta hija, ¿no? No lo que ella, no esta otra mamacita que ella quiere formar. Hay un dicho que yo escucho comúnmente, que es: "Ten un hijo y podrás criar un gran hombre. Ten una hija y podrás criar una gran familia". Y, ¡uy!, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte está ese mandato. O sea, si lo empezamos a analizar románticamente hablando, pues se escucha bien bonito. Pero entonces, ese es precisamente este arquetipo idealizado y esa camisa de fuerza que de nuevo estamos colocando en nuestras hijas. Desde luego, al ir descubriendo esas historias, por supuesto que podemos encontrar también madres negligentes, también podemos encontrar madres violentas, madres adictas, en fin, una serie de madres que quizá no son ese, ese, ese virtuosismo que nosotros estamos esperando. Y desde luego viene una sensación quizá como de desengaño. Pero eso precisamente, el amar a la otra persona tal cual es lo que comienza a acrecentar en nosotros la capacidad para amar desde lugares más verdaderos, ¿no? Em, Hay mujeres, además, que han experimentado su ser mujer desde un lugar de mucho dolor, porque han sido violentadas, porque han sido abusadas, porque han sido, desprotegidas, etcétera, ¿no? Y entonces también el dolor por ser mujer es algo que vamos heredando, ¿no? Em, Recuerdo alguna vez una persona que me decía: "Es que, mi madre me dijo alguna vez: '¿Por qué no fuiste hombre?'". Y entonces, a medida de que fuimos como trabajándolo en terapia y que entendimos lo que para esa mujer era ser hombre, era una persona que tenía más libertad, era una persona que podía decidir, era una persona que podía ejercer cierto nivel de control y poder en muchos lugares, que tenía autorrealización, pues no era una señal de rechazo, al contrario, era un deseo, ¿no?, de haberte podido dar más. Entonces, hay que entender, por ejemplo, esta mujer a la que yo les hacía referencia, llegó a consulta muy herida, ¿no?, sintiendo el rechazo de su madre, porque decía: "¿Por qué no me acepta como mujer? Ella quiere que sea hombre". En la medida en la que fuimos entendiendo, a la madre y su historia, nos dimos cuenta de que no era una frase que dijera rechazo, al contrario, era una frase muy amorosa, en la que esa madre le decía: "Es que yo quisiera que tú tuvieras una fortuna que desgraciadamente yo no tuve la posibilidad de tener o de acceder a ella", ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que nuestra relación con nuestra madre no está totalmente saneada? Y bueno, además es complicado poderla sanear totalmente, pero hay como diferentes señales de que la relación con mi madre no está totalmente saludable, ¿no? Una es en la que continuamente sienta esta necesidad de estarme comparando. ¿Qué tan buena esposa soy en referencia a mi madre? ¿Qué tan buena madre soy en referencia a mi madre? ¿Qué tan buena profesionista inclusive soy en relación a mi madre? ¿No? Entonces, cuando hay esta comparación, ¿no? Quiere decir que ahí esa presencia todavía no ha sido bien desvinculada y bien trabajada, ¿no? ¿Qué otra cosa nos puede hacer ver que no tenemos una relación saludable con nuestra madre? La vergüenza.
sentir que soy mala hija, ¿no? Y que me avergüenzo por ello. Inclusive, a veces esa vergüenza lleva a algunas personas como a establecer, una distancia, tanto física como emocional, bastante notoria entre su madre y ellos, ¿no? Em, ¿Cuál es otro síntoma? La disminución. Me hago pequeñita frente a ella. O sea, no puedo, aún siendo ya una mujer adulta, poder tener conversaciones madre e hija desde 2 adultas. Me tengo necesariamente, indispensablemente que hacer chiquita frente a ella. Y estar como en esta angustiosa necesidad de estar siempre, ahora sí que ubicándome. Desde luego, hay niveles, ¿no? O sea, no quiero decir con ello de que, pues, ya nos vamos a ver al tú por tú. No, no, no. Lo que quiero decir es, esta, este abrazo de mi ser mujer, me da mucha vergüenza y de quién soy me siento muy incómoda. No puedo ser yo frente a mi madre. Eso es a lo que me refiero. No puedo ser genuinamente yo frente a mi madre, porque mostrarme tal cual soy, me causa, mucha incomodidad. Mejor me vuelvo a poner chiquita, ¿no? Híjole, yo le quiero decir a mi mamá que la verdad es que no quiero tener hijas, o no quiero tener hijos, ¿no? Pero, pues, ¿cómo le voy a decir? No, me voy a seguir situando como la niña chiquita frente a ella, ¿no? Híjole, yo ya no quiero seguir, en este matrimonio y ella me ha dicho que el matrimonio es sagrado. ¿Cómo le voy a enfrentar a mi mamá? Híjole, me victimizo, ¿no? Y otro indicador es la culpa. Me siento muy culpable de seguir mi propia vida. O sea, un poquito unido con lo que les decía anteriormente, me hago chiquita para no sentir culpa o si no me hago más pequeñita, no me victimizo, y asumo todo mi poder y me voy hacia adelante, me empodero con todo lo que soy, me siento culpable al hacerlo, ¿no? Entonces, esos 4, esas 4 situaciones, si suceden, quiere decir que todavía yo tengo mucho que seguir trabajando en relación con mi madre, ¿no? Este, mm, y bueno, ¿qué puedo hacer para trabajar a mi madre? Desde luego, y creo que un poquito la semana pasada, algunos de los pasos que voy a mencionar son pasos que mencioné la semana pasada eh, cuando les hablaba como yo de empezar a maternarme a mí misma. Pues uno es el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento también implica saber qué patrones estoy repitiendo irreflexivamente, por ejemplo, ¿no? La responsabilidad, dejar de culpar a mi mamá, o sea, ya llega cierta edad, como les digo a mis hijos, pues mijo, ya están peludos, ya háganse responsable de sus cosas, ¿no? Entonces sí, en el momento en el que yo ya estoy grande, necesito dejar de culpar a mi mami. Y necesito empezar a asumir yo, ay, híjole, soy una mujer que no tiene la autoestima bien, porque mamá, no, 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 no. Vamos a escuchar la historia de mamá, una sesión en terapia, 2 sesiones en terapia. No estoy hablando de sanar la relación, ¿no? Sino de hacerme yo responsable. Y de ahí en adelante vamos a escuchar la historia con mamá, pero haciéndome responsable de lo que hoy como hija quiero yo hacer, cuál es mi verdadera voz y cuál era la voz de mi madre. Dejar de ser hijas buenas. Y me refiero, no que nos vamos a volver malvadas, no. Darnos permiso de salirnos del patrón, de salirnos de ese moldecito totalmente recortado para empezar a ser nosotras mismas, ¿no? Y, por último, pues empezar a transformar mis creencias. Hay un cuentito muy rápido, ya me pasé de la hora, pero, se los quiero contar muy rápido. Es una anécdota que por ahí alguna vez escuché de una persona que cuando llegaba la época de Navidad, pues hacían, ahí no me acuerdo si era una pierna o algo así, y entonces la receta decía partir la pierna en 4 pedazos, y entonces marinarla.
y bla, bla, bla. Y entonces, pero el paso número uno era partir la pierna. Y así era como se iba pasando de generación a generación. Y entonces la bisnietita le pregunta a su mamá: "Oye, mami, ¿y por qué tenemos que partir la pierna en 4?". Y entonces la mamá: "Ay, no sé, déjame preguntarle a la abuela". Y entonces van con la abuela: "Oye, abuela, ¿por qué la pierna se tiene que partir en 4 como paso número uno?". Ay, no sé, déjame preguntarle a la bisabuela. Y entonces llegan con la bisabuela y le preguntan: "Bisabuela, ¿por qué la pierna había que partirla en 4 como primer paso?". Y entonces la bisabuela dice: "Ah, es que el horno de mi casa era muy chiquito. Si no partíamos la pierna en 4 piezas, no lo podíamos hornear". Entonces, fíjense, o sea, esta anécdota que les estoy contando es bastante simple, pero eso hacemos con la pierna y con muchas otras cosas. Seguimos replicando maneras de relacionarnos y maneras de ejercer nuestro ser mujer, teniendo como en cuenta la matrusca que estaba en otro techo. ¿Me explicó? Entonces, hay que entender, hay que asumir mi piel y entender que quizá algunas creencias las voy a abrazar y las voy a integrar como parte propia de mi ser y con mucho orgullo, esta es la receta de la familia. Y habrá otras que diga, abuela, mamá, les pido permiso para seguir adelante con mi propia vida. Les pido su bendición, ¿no? Pues bueno, aquí hay muchas preguntas y entonces ya no me voy a seguir más para darles paso. Wally, Pati, buen día. Una relación equilibrada, ni muy, muy, ni tan, tan, con nuestras mamás y con nuestras hijas o hijos es para mí lo importante. Amo a mi mamá y es una persona muy independiente y creo que ese modelo a veces es muy frío. Sin embargo, mi conexión con ella es muy fuerte. La entiendo, la acepto, la amo y me divierto mucho con ella. Qué bonito. Gracias, Wally, por compartir. Este, podemos amar y ser diferentes, ¿no? Arelia, qué sensible estoy, me tienes llorando. Ay, Arelia, lo siento. Me encanta el video que mencionaste al principio, luego me dices cómo encontrarlo. Please, se los pongo en los comentarios, claro que sí, con mucho gusto. Se los pongo ahí en los comentarios. Me ha llegado varias veces el Día de las Madres. Espero que el llanto sea, liberador. Yo siento que he estado en los 2 polos, de un extremo al otro. Ay, Are, claro, creo que muchas personas hemos estado en ambos polos, porque es precisamente en este pendulazo cuando con la madurez vamos llegando al centro. ¿No? O sea, durante la niñez, durante la juventud, todo esto está demasiado revuelto. Y con la madurez esto va llegando al centro. Algunas personas la madurez les lleva muy pronto en la vida, a otras personas nos toma más tiempo, pero sí. Este, mm, Mami, Pati, yo por mucho lejana a la imagen de madre del video que mencionas. Este, bueno, está bien. Pero admiré mucho a mi madre por su autenticidad, por muchos criticable. Este, no puedo ser, no puedo comentar mucho porque no soy imparcial. Estás hablando de mi abuela, una persona a la que, ay, hasta se me hace nudo la garganta. Mm. Perla, gracias, gracias, Perla. Gracias, Pati, por compartir tus conocimientos. Gracias a ti, Are, por estar aquí. Inhumano es la palabra correcta. Sí, ¿verdad? Cuando hacemos esta idealización de las madres se convierte en algo inhumano. Y creo que mucho del trabajo que tenemos que hacer es precisamente volverlo más humano. Entonces, tengamos estas conversaciones, las que tenemos fortuna de tener a nuestra madre, hagámoslo con nuestra madre. Quienes no tengan la fortuna de tener viva a su madre, no se nieguen la posibilidad de todos modos de tener estas conversaciones a través de, pues, de algún tipo de ritual, de algún tipo de carta. Yo trabajo mucho con eso, ¿no? O sea, a veces hay desgraciadamente, a veces hay, em, ¿cómo se llama? Los veintes nos caen cuando nuestra madre ya no está. Y entonces,
A veces es tan sanador hacer esta carta y llevarla a ese lugar frente a donde está descansando y decirle quizá todo aquello, ¿no? Y, bueno, con fe, esperar que el mensaje llegue. Y de todos modos, saber que eso es sanador para nosotros y para las generaciones que siguen. Este, Vicky, hola Vicky. Gracias por tocar firme y clara y valiente el tema tan sensible. Sí, es un tema sensible. Es la mami. Bueno, pues, pues muchas gracias a todos los que se conectaron esta mañana. Si creen que pueden compartir esta información con alguien más, de verdad, este mes me di a la tarea de revisar mucha literatura en este sentido. Les recomiendo mucho leer a Harriet Lerner, este libro que acaba de sacar Aura Medina. Voy a tener un círculo de mujeres. Empezamos el 6 de junio y vamos a estar precisamente haciendo una revisión, este libro como base, pero la verdad es que el trabajo va a estar también influenciado por muchas otras autoras. Entonces, si están interesadas, pongan ahí la marquita para mandarme un mensaje por medio de WhatsApp. A veces no contesto tan rápido, pero eventualmente les contestaré para que se unan al círculo y que comencemos todas a trabajar a nuestra mamá, ¿no? Les digo, como base vamos a estar leyendo Aura Medina, pero en nuestro trabajo yo les iré incorporando también otras mujeres como referente, ¿no? Ay, no les quiero decir autoras porque son un chorro, pero acérquense y únanse. La verdad es que se me hace que va a ser un círculo bien bonito y lo vamos a trabajar así pasito a pasito. Entonces, pues ojalá que se animen. ¿Sale? Tengan un excelente día y nos vemos la siguiente semana que vamos a estar platicando acerca de mamás que no, bueno, no de mamás, de mujeres que decidieron no ser madres. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta pronto.